Pregunta 1. ¿Qué cartel se usa para líquidos inflamables? A. Clase 1. B. Clase 3. C. Clase 8. Respuesta B. Clase 3. Los carteles de clase 3 se usan para líquidos inflamables. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de clase de peligro? A. Explosivo. B. Corrosivo. C. Reflectante. Respuesta C. Reflectante. Reflectante no es una clase de peligro reconocida. Pregunta 3. ¿Cuál es el propósito principal de los documentos de envío? A. Para fines de facturación. B. Para identificar los materiales peligrosos que se transportan. C. Para proporcionar direcciones. Respuesta B. Para identificar los materiales peligrosos que se transportan. Los documentos de envío brindan información esencial sobre los materiales peligrosos a bordo. Pregunta 4. ¿Verdadero o falso? Puedes fumar a menos de 25 pies de un tanque con carteles. Respuesta: falso. Fumar cerca de un tanque con carteles es peligroso y está prohibido. Pregunta 5. ¿Con qué clase se asocian los materiales radiactivos? A. Clase 1. B. Clase 7. C. Clase 9. Respuesta B. Clase 7. La clase 7 está designada para materiales radiactivos. Pregunta 6. ¿Qué indica la clase de peligro de un material? A. Su peso. B. Su origen. C. El tipo de riesgo que representa. Respuesta C. El tipo de riesgo que representa. La clase de peligro de un material brinda información sobre los peligros específicos que presenta. Pregunta 7. ¿Verdadero o falso? Todos los materiales peligrosos están prohibidos en túneles. Respuesta: falso. No todos los materiales peligrosos están prohibidos en túneles, pero algunos sí lo están. Pregunta 8. ¿Qué indica un cartel de Inhalation Hazard? Peligro de inhalación. A. El material es seguro para respirar. B. El material representa una amenaza si se inhala. C. El material es inodoro. Respuesta B. El material representa una amenaza si se inhala. Un cartel de Inhalation Hazard advierte sobre materiales peligrosos al ser inhalados. Pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes no es una razón para que un conductor se detenga antes de un cruce de ferrocarril? A. El conductor transporta cualquier material peligroso. B. El conductor transporta cloro. C. El conductor está en un vehículo de pasajeros. Respuesta: C. El conductor está en un vehículo de pasajeros. Los materiales peligrosos específicos requieren detenerse antes de las vías del tren, pero los vehículos de pasajeros estándar no. Pregunta 10. ¿Verdadero o falso? ¿Es aceptable dejar tu vehículo desatendido mientras se reposta un tanque con materiales peligrosos? Respuesta: falso. Nunca debes dejar el vehículo desatendido durante el repostaje. Pregunta 11. ¿Cuál es la distancia mínima a la que debes estar de un vehículo en llamas que transporta explosivos? A. 100 pies. B. 300 pies. C. 500 pies. Respuesta: C. 500 pies. Por seguridad, debes estar al menos a 500 pies de distancia de un vehículo en llamas que transporta explosivos.
Pregunta 12. ¿Con qué clase se asocian los gases? A. Clase 1. B. Clase 2. C. Clase 6. Respuesta. B. Clase 2. La clase 2 está designada para gases. Pregunta 13. ¿Verdadero o falso? Un conductor que transporta materiales peligrosos siempre debe usar el cinturón de seguridad. Respuesta. Verdadero. La seguridad es primordial, y usar el cinturón de seguridad es un requisito. Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de embalaje para materiales peligrosos? A. Barrels. B. Boxes. C. Blankets. Respuesta. C. Blankets. Las mantas no son un tipo de embalaje reconocido para materiales peligrosos. Pregunta 15. ¿Cuál es la principal razón para que los conductores utilicen placas de peligro? Hazard placards. A. Para publicidad. B. Para identificar los riesgos asociados con la carga. C. Para embellecer el vehículo. Respuesta B. Para identificar los riesgos asociados con la carga. Las placas proporcionan información esencial sobre los peligros de los materiales que se están transportando. Pregunta 16. ¿Verdadero o falso? Todos los materiales peligrosos están en forma líquida. Respuesta. Falso. Los materiales peligrosos pueden estar en forma sólida, líquida o gaseosa. Pregunta 17. ¿Qué clase está asociada con sólidos inflamables? A. Clase 3. B. Clase 4. C. Clase 5. Respuesta B. Clase 4. La clase 4 está designada para sólidos inflamables. Pregunta 18. En caso de una fuga o derrame, ¿cuál debería ser el primer paso del conductor? A. Continuar conduciendo hasta el destino. B. Identificar el material que está filtrando. C. Llamar a su supervisor. Respuesta B. Identificar el material que está filtrando. Es crucial saber qué material está involucrado para tomar las medidas adecuadas. Pregunta 19. ¿Verdadero o falso? ¿Es aceptable transportar un paquete con fugas de material peligroso si está dentro de otro contenedor? Respuesta. Falso. Los paquetes con fugas representan un riesgo y no deben transportarse. Pregunta 20. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de embalaje a granel? A. Cargo tank. B. Drum. C. Portable tank. Respuesta. B. Drum. Los tambores no se consideran embalajes a granel. Pregunta 21. ¿Qué clase está asociada con oxidantes? A. Clase 3. B. Clase 5. C. Clase 7. Respuesta B. Clase 5. La clase 5 está designada para oxidantes. Pregunta 22. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede decidir la colocación de las placas, placards, en el vehículo. Respuesta. Falso. La colocación de las placas está regulada y debe seguir pautas específicas. Pregunta 23. ¿Cuál es el principal propósito de una guía de respuesta de emergencias? Emergency Response Guidebook, IRG. A. Proporcionar información a los primeros respondedores sobre materiales peligrosos. B. Guiar a los conductores en la ruta. C. Proporcionar números de contacto para emergencias. Respuesta. A.
Proporcionar información a los primeros respondedores sobre materiales peligrosos. La ERG es una herramienta crucial para manejar incidentes que involucran materiales peligrosos. Pregunta 24. ¿Qué clase está asociada con sustancias infecciosas? A. Clase 4. B. Clase 6. C. Clase 8. Respuesta B. Clase 6. La clase 6 está designada para sustancias infecciosas. Pregunta 25. ¿Verdadero o falso? Los conductores pueden elegir si usar o no placas, placards, según su propio criterio. Respuesta: falso. El uso de placas está regulado y no depende del criterio del conductor. Pregunta 26. ¿Qué debe hacer un conductor si no está seguro de los requisitos para transportar un material peligroso específico? A. Adivinar en base a la experiencia pasada. B. Consultar las regulaciones de materiales peligrosos, HMR. C. Preguntar a otro conductor. Respuesta: B. Consultar las regulaciones de materiales peligrosos, HMR. Cuando no esté seguro, siempre debe referirse a las regulaciones y pautas oficiales. Pregunta 27. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de sistema de contención para materiales peligrosos? A. Cargo tanks. B. Hopper trailers. C. Refrigerated vans. Respuesta: C. Refrigerated vans. Aunque los refrigerados pueden transportar ciertos materiales peligrosos, no son un sistema específico de contención para ellos. Pregunta 28. ¿Verdadero o falso? Un conductor necesita un endoso especial en su CDL para transportar materiales peligrosos. Respuesta: verdadero. Se requiere un endoso de materiales peligrosos, HAZMAT, para transportar materiales peligrosos. Pregunta 29. ¿Qué clase está asociada con materiales corrosivos? A. Clase 3. B. Clase 6. C. Clase 8. Respuesta: C. Clase 8. La clase 8 está designada para materiales corrosivos. Pregunta 30. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede transportar materiales peligrosos sin haber completado una verificación de antecedentes. Respuesta: falso. Se requiere una verificación de antecedentes antes de que un conductor pueda obtener un endoso de materiales peligrosos, HAZMAT, y transportar materiales peligrosos.